Hay futbolistas fundamentales para sus equipos y de los cuales no se habla lo suficiente, no aparecen en los titulares de prensa, pero hoy precisamente en A Bote Pronto vamos a hablar de ellos en un 11 de infravalorados de la Liga. Bueno, Paula, el concepto de infravalorado, que, ojo, ya adelantamos, es muy subjetivo. Sí, eso que vaya por delante, pero a mí, Juan, soy muy fan de hablar de esos jugadores que están bajo el radar, pero que siempre merece la pena destacarlos. Como bajo el radar, o más bien en el radar de Beyond Stats estamos nosotros gracias a esa colaboración que os anunciamos la semana pasada y que, como ya sabéis, tendremos todos los jueves aquí. La plataforma de estadística avanzada Beyond Stats es desarrollada por nuestros amigos de Microsoft en colaboración con la Liga, que ya sabéis, encapsula millones de datos que te recopila en cada partido en 50 métricas avanzadas, que son las estadísticas que todos conocéis de estadísticas de pase, de disparos, de ocasiones de gol, de rendimiento de los equipos, de los jugadores, y que al final os presentaremos aquí cada jueves en exclusiva. Tendremos estadísticas que solo se podrán ver en estos vídeos de A Bote Pronto gracias al apoyo de Microsoft y de su plataforma Beyond Stats, y que sobre todo pues, queremos presentaros para intentar un poco comprender mejor todo lo que sucede sobre el césped, en el caso que nos ocupa hoy, para comprender mejor por qué hay algunos futbolistas que consideramos que están infravalorados, que es el tema que nos ocupa y que ya advertimos, insisto, que es un tema tremendamente subjetivo. Así que gracias a nuestros amigos de Microsoft veremos estadísticas que nos van pasando a lo largo de este vídeo y, si te parece, Paula, empezamos sin más dilación con el primero de los futbolistas que consideramos que debería tener un poquito más de reconocimiento. Es el guardameta, como no podía ser de otra manera, por el que empezamos, y en concreto por el del Alavés. Ahí tenemos a Antonio Sivera, este portero, Paula, formado en las filas valencianistas en el Valencia, y que, como varios de los porteros que se han formado allí, irrumpió tarde. Sí, sale mucho jugador siempre de las filas del Valencia. Tenemos a Chaume Domènech, tenemos a Vicente Guaita, y aquí destacamos a Antonio Sivera, un futbolista que tiene en esta temporada su gran oportunidad, ¿no?, de ser titular en primera por méritos propios, ya que la temporada pasada en el Alavés ya fue muy importante: 45 encuentros disputados, 17 porterías a cero, que se dice pronto, Juan, y que yo creo que merece la pena tener el foco puesto en esta temporada. De momento, esta temporada a nadie se le escapa que está siendo también complicada para el Alavés. Están ahí peleando, Sí. Y de momento rindiendo bien, sobre todo a nivel defensivo. Yo creo que es un equipo que le está costando bastante generar y marcar. Bueno, no generar, me corrijo, sino generan mucho, pero les está costando marcar goles. De hecho, creo que son, junto al Cádiz, el equipo menos goleador de toda la competición. Sí. Y por eso me parece fundamental que la diferencia con respecto al Alavés, del Alavés, perdón, con respecto a otros equipos como el Granada, como el Almería o como el Celta de Vigo, que están un poco más abajo, probablemente sea eso, esa solidez defensiva que tienen, no solo por la línea de defensas, sino también por un portero como Sivera, que les da muchas garantías. Sí, exacto. Igual no tienen esa calidad arriba, que no se me malinterprete, como igual tiene el Granada, por ejemplo, en cuanto a general, pero han demostrado ser un equipo muy sólido. A mí, sobre todo, me gusta mucho su centro del campo. Estuve a punto, Juan, de meter a algún que otro jugador del Alavés ahí. Había mucho candidato Sí. del Alavés, no todos podían entrar porque hemos puesto la norma interna de que Exacto. no repitamos ninguno de los equipos, para un poco hablar de variedad y también hablar de infravalorados de diferentes clubes. Pero para los aficionados del Alavés, Guridi, Guevara, perfectamente podrían haber entrado en este 11. Sivera es nuestro portero. Evidentemente había muchas menciones que, bueno, queríamos hacer, como con Ledesma, Dimitrovic, Álvaro Vallés, que precisamente por ser buenos porteros y bastante reconocidos, quizás consideramos que no estaban infravalorados como tal. Ya os decimos que a veces es un concepto un poco subjetivo, pero contando con Sivera como nuestro portero, vamos a pasar a la línea defensiva y empezaremos. Aquí tenéis a Kieme, Alex Suárez, Zubeldia, Rubén Peña. Yendo uno por uno, empezamos por el lateral izquierdo, por ese carril zurdo del Almería, a Kieme, un futbolista formado en el Rayo Vallecano, también con un paso por el Barça B, y que lleva ya varias temporadas consolidado, consagrado en el Almería, y que queríamos un poco cogerlo, sobre todo, Paula, como algo a rescatar de una Almería que, tenemos que ser sinceros, no está dando mucho en este arranque de temporada. Que tiene la Almería mucho futbolista que es vistoso de ver. Tenemos a Ramachani, tenemos a Robertone, pero hemos querido destacar aquí a Sergio Akieme, un lateral que creo que para ese juego ofensivo y tan vertical que la Almería siempre propone, destaca mucho, ¿no? Un lateral con mucha potencia, con esa conducción de balón, con mucha presencia física, y que a mí personalmente me gusta bastante. Pasamos a los centrales. En este caso vamos a comentar el central de la Real Sociedad. Nos saltamos ahí a Alex Suárez, del que ahora hablaremos, pero hablamos de Zubeldia, el central diestro de nuestra alineación.
central titularísimo también con la Real Sociedad de Imanol, un equipo que no solo está causando sensación en la Liga, que hay que decir que quizás podría estar un poquito más arriba si no se le hubiera escapado algún resultado así en los últimos tramos de algún encuentro, pero que también está haciendo, marcando las diferencias en Europa en la Champions. Zubeldia lo metemos en esta lista un poco de infravalorados por ser un futbolista que de repente empiezas a mirar y, ojo, lleva más de 200 partidos con la Real Sociedad, es un futbolista fundamental, de hecho creo que es el que más minutos tiene en todo el equipo, solo después de Martín Zubimendi, como jugador de campo, Exacto. sin contar al portero Alex Remiro, y que sin embargo no está presente ni en los rumores de convocatorias de selección, nunca se le suele mencionar como uno de los futbolistas a destacar en este gran momento de la Real, incluso a nivel europeo. Es un poco un tapado. Yo creo, Juan, que este es un claro ejemplo de futbolista que está infravalorado. Tú mismo lo has dicho, en la selección escuchamos siempre, oye, Laporte, Lenormand, su compañero en la Real Sociedad, David García, Pau Torres, pero yo escucho muy poco hablar de un central como es Zubeldia, que encima comenzó su carrera y se formó en categorías inferiores como centrocampista, debido a las bajas que tuvo la Real Sociedad y Imanol, lo plantea y lo empieza a poner como central, finalmente se asienta en esa posición tras la salida de Diego Llorente al Leeds, y un jugador que está siendo titularísimo esta temporada en Champions, en Liga, y que para mí se tiene que empezar a hablar más de él. Sí, digamos que es el propio Imanol el que se lo, entre comillas, inventa como central y encaja mucho, ¿no? Porque en ese planteamiento de juego de Imanol, el tener a un centrocampista reconvertido como central te da esa opción siempre de buena salida de balón, y creo que, bueno, pues Zubeldia se ha hecho con un puesto fundamental, pero que no obstante, pues no termina de ser esa figura que destaque por encima del resto, y que queríamos mencionar y dar un poco crédito aquí del buen rendimiento que está teniendo en el equipo Txuri Urdin. Pasamos al otro de los centrales, en este caso lo posicionábamos en el flanco izquierdo, es Alex Suárez. Hay que decir que este es un perfil de futbolista, yo creo que hasta infravalorado por su propio equipo. De nuevo hablamos, Sivera, irrupción tardía, hasta los 27 años realmente no llega a la primera división. Alex Suárez está llegando a primera división con 30 años. Sí, que es además lo llamativo, con 30 años y estando ya, Juan, no recuerdo el año, en Las Palmas ya desde... Está desde 2019. Desde 2019. Hay que decir, con Alex Suárez, por hacer un poco explicación, ¿no?, de su trayectoria en Las Palmas, que es ciertamente curiosa. Él es además hijo de un mítico futbolista también canario, Alexis Suárez, leyenda del club. Forma parte de las divisiones inferiores, pero digamos que tiene que ganarse oportunidades en otros equipos, en categorías más inferiores del fútbol español. Regresa unos años después al filial de Las Palmas, pero ya mayor, y le hacen ficha del primer equipo en el año 2019, cuando ya tenía, ojo, 26 años. Es decir, es un futbolista que entra en la dinámica del primer equipo ya como de manera oficial en Las Palmas, con 26 años, de manera muy tardía, y ahora está teniendo, como decimos, este debut en Primera División con ya 30 años. Así que, desde luego, es un futbolista que ha tenido que labrarse y conseguirse mucho esta oportunidad en la élite, y que está siendo una parte importante de Las Palmas, que se destaca siempre esa parcela un poco ofensiva, de fútbol atractivo. Del centro del campo, del buen toque que tienen ahí. Eso pero, es. perdón por interrumpirte, Juan, también tenemos que destacar de Las Palmas un equipo que solo lleva 12 goles encajados en 13 partidos y que gran culpa de ello está siendo la línea defensiva que García Pimienta ha conseguido formar. En el caso de Alex Suárez, comenzó esos primeros partidos jugando como central, pero tiene esa polivalencia, y ahora lo hemos visto también como en el lateral derecho. Bueno, desde luego un nombre que nos apetecía mencionar en este 11 de infravalorados, un futbolista que llegó tarde a la élite, y otro veterano, mencionamos aquí, a Rubén Peña, en el lateral derecho, el carrilero, el lateral de 32 años de Osasuna, que, bueno, es verdad que aquí teníamos la duda, ¿no?, de si hasta qué punto Rubén Peña está o no está infravalorado. Yo creo que podríamos seguro afirmar que están infravalorados algunos aspectos de su juego que tanto le aportan a Osasuna, porque de Rubén Peña, yo cuando pienso por lo menos en su perfil de futbolista, muchas veces tiendo a ir a ese buen uno contra uno, a nivel defensivo, el hecho de que es un seguro atrás, que tiene mucho recorrido, pero también tiene algunas métricas precisamente que traemos de la mano de Beyond Stats que llaman un poquito la atención sobre él. Especialmente, Juan, la de que es el jugador de Osasuna con más regates con éxito, con un total de 16, ¿no?, que es algo que a priori no piensas en Rubén Peña, un jugador que yo al menos personalmente asocio más siempre a su centro, a Osasuna, que sabe sacar muy buen rédito
de ese buen pie que él tiene para colgar balones en segunda línea, con Budimir, con Chimi Ávila, y que, oye, las métricas están ahí y hacen a este jugador mucho más completo todavía. Hay que decir que con estos registros a mí lo que me llamaba la atención es eso, que con 16 regates completados sea el máximo regateador de toda la plantilla de Osasuna, Sí. por delante de los que serían un poco sospechosos habituales, un Neymar Oroz, un futbolista de un perfil quizás, un Quique Barja, por ejemplo, que también es un perfil muy regateador, alguien que esté un poco más en el flanco ofensivo, pero que desde luego te habla de cómo este lateral te aporta un poco tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, ¿no? Con ese compromiso atrás, así que lo queríamos también destacar a Rubén Peña. Sin más dilación, ya teniendo un poco nuestro portero y nuestra línea defensiva, pasamos al centro del campo. Y aquí habrá quien nos diga, bueno, ¿cómo podéis decir que Coque, Maximovic y Ángel Herrera son futbolistas infravalorados? Dejadnos desarrollar nuestra respuesta, dejadnos argumentar por qué creemos que están en su justa medida cada uno de ellos infravalorados y luego si queréis hablamos, pero desde luego nos parecen tres futbolistas que quizás no se les tiene todo lo en cuenta que podría. Empezamos, si te parece, por Maximovic, ese perfil un poco de centrocampista más defensivo que llegó al Getafe después de una, hay que decir, buena etapa. Yo creo que en Valencia se le recuerda gratamente, pero que en este esquema de Bordalás, en este fútbol papá, es absolutamente fundamental. Sí, es en el Getafe donde ha acabado ya de consolidarse futbolísticamente y lo cierto es que con Maximovic pasa una cosa curiosa que si tú echas un ojo a las estadísticas, oye, no encuentras así ninguna súper llamativa, ¿no? Que... Hemos consultado a nuestros panas de Beyond Stats un poco Exacto. que buceasen en esa super herramienta que tiene muchísimos datos para ver en qué destacaba Maximovic y hay que decir que evidentemente tampoco es un Sí. jugador mediocre o que tenga unos registros pobres, pero en los que esperábamos encontrarle recuperaciones o cuestiones un poco más de perfil de centrocampista defensivo, no lo hemos encontrado entre los tops de la liga y sin embargo insistíamos en querer meterlo Sí. porque nos parecía que es un futbolista, yo creo que desde luego fundamental e indispensable para Bordalás, juega todo, juega absolutamente todo y sin el cual probablemente no se entendería una propuesta quizás que esta temporada está siendo un pelín más ofensiva de lo que acostumbraba el Getafe de Bordalás. Sí, yo creo que además es un futbolista, como bien has dicho, buscando esas estadísticas no destacaba en ninguna, pero que al mismo tiempo en todas cumplía, ¿no? Tanto en duelos ganados, tanto en recuperaciones, igual no era de los que más del propio equipo o incluso de la liga, pero que al final ese trabajo que hace Maximovic no se puede contabilizar, ¿no? Que siempre esté presente, un futbolista que además con las lesiones de Arambarri ha dado un paso al frente y que yo creo que para Bordalás es una pieza imprescindible en el equipo. Sí, yo creo que es un poco ese sostén dentro del centro del campo que le permite este año tomarse más libertades en cuanto a la línea ofensiva, porque hemos visto que Bordalás ha llegado en varios partidos a alinear hasta 4 teóricos delanteros, ¿no? Pone a 2 de ellos por banda, pero alineaciones mucho más ofensivas para lo que se suponía que era este Getafe y para eso yo creo que Maximovic es un poco un equivalente a lo que podría ser Oriol Romeu, por ejemplo, la temporada pasada en el Girona, ¿no? Esa persona que lo sostiene todo Sí. y que carga la voluntad de un equipo que es más ofensivo de lo que se podría presuponer. Buena muestra de ello es que solo David Soria ha jugado más minutos que él en el Getafe, acumula 985 y le cambiaron. El único momento en el que no ha jugado un partido con el Getafe han sido 5 minutos cuando le sustituyeron contra el Athletic Club en el minuto ya 85. Así que es un futbolista, como decimos, indispensable. Pasamos al otro integrante de la línea del centro del campo, en este caso lo hemos puesto como interior izquierdo, es Coque Resurrección, capitán, leyenda absoluta del Atlético de Madrid. Basta decir que evidentemente dentro del club yo creo que se le tiene muy bien valorado, pero aquí sobre todo lo que nos sorprende es un futbolista que basa las métricas, hemos preguntado, hemos cogido el teléfono y hemos preguntado a nuestros amigos de Beyond Stats para que nos buscasen un poco métricas, destaca como Aquí uno de los mejores de la probablemente liga en todo. lo contrario de Maximovic, ¿no? Sí. Sacas las estadísticas y enseguida tienes números que te aseguran y que te apuestan a que Coque destaca en ellas. Es un futbolista que a mí me parece muy infravalorado, imprescindible en el juego del Atlético de Madrid, con balón. Yo creo que en muchas ocasiones es el futbolista que sabe darle ese orden y esa claridad al Atlético de Madrid cuando no lo tiene.
y que es, como siempre, yo creo que se nota, ¿no?, cuando Coque no está en el campo. Hablábamos de estadísticas, vamos a verlas porque tenemos ahí una infografía que nos habla un poco de todo esto y vamos a poneros un poco contexto y ir explicando todos estos números. En cuanto a pases intentados, que nos referimos a pases intentados en total, en todo lo que Sí. llevamos de la temporada, y pases completados lleva 642, de los cuales ha completado ese 585, lo cual hace un 91,1% de acierto en el pase. En cuanto a pases intentados y pases completados, es top 3 de la liga. Es decir, es uno de los futbolistas que más pases intenta y completa de toda la competición. Además, lo hace de manera muy exitosa, es decir, falla muy poco en los pases, lo cual, a nivel de datos, yo creo que sobre todo esto de lo que nos habla Paula es de cómo Coque es fundamental como engranaje, como la pieza Sí. por la que todo gira y todo pasa en torno a este Atlético de Madrid, que por cierto pronto estrenaremos un vídeo en el que analizaremos ese concepto que ahora se conoce como Cholo Taka, esa Ujú. evolución del juego del Cholo Simeone, de un poco del partido al fútbol un poco más asociativo que estamos viendo en las últimas temporadas. Y yo creo que parte de eso es clave esa maduración de Coque, que ha pasado de aquel Coque que jugaba apartado en banda derecha a ese Coque mucho más centrado, que es clave en la distribución y en el juego del equipo. Sí, yo creo que además no se destaca mucho en sí de Coque ese gran pase que tiene, tanto pase largo, pase corto, recuperaciones. A mí me parece un futbolista muy completo en el engranaje de Simeone para el Atlético y que sin duda tenía que estar en este 11. Me rescato un ejemplo de la última jornada que me parece muy Ujú. ilustrativo de lo infravalorado que puede estar Coque. En el gol de Antoine Griezmann, en realidad es un pase en diagonal de Coque que recibe Marcos Llorente, al que luego Simeone va a darle una colleja en la celebración, porque todo empieza con una recuperación de Marcos Llorente, la carrera al Sí. espacio, realmente Llorente es importante en esa jugada, pero ese pase de Coque que le llega al pie a Llorente lo damos por hecho y es una absoluta pasada. La cantidad de pases que hace Coque, que realmente son mucho, mucho más complicados de lo que parecen, Ujú. me recuerda en el sentido a la etapa de jugador de Xavi Hernández en el Barça, cuando de repente hacía pases que entre dos rivales o cosas por el estilo que parecían sencillos, que dices, ¿por qué este tipo es tan importante? Porque normalmente los hace a uno o dos toques, los hace muy precisos, cuando tienen que ser tensos lo son, cuando tienen Sí. que ser más tranquilos lo son. Él es el que sabe contemporizar al equipo, es un poco la prolongación del Cholo en el campo y me parece que ejemplifica muy bien eso. Y a mí también me parece que está muy infravalorado por el no estar siempre presente en esos premios que yo no les quiero dar tanta importancia, pero premios individuales, porque he hecho una búsqueda nada exhaustiva, Paula, y solo he encontrado que tiene una nominación a la lista de Balón de Oro, 2 premios de jugador del mes de la liga, desde que lleva jugando, que lleva una década, y una vez ha estado en el equipo ideal de la temporada de la liga. Me parece que es típico futbolista que siempre pasa por debajo del radar, pese a que todos sepamos que es muy bueno. Sí, no, no, completamente de acuerdo. Sobre todo llamativo eso de los premios, porque creo que todos pensamos en el Atlético de Madrid y te tiene que venir a la cabeza la figura de Coque y A veces no se menciona lo suficiente, pero aquí estamos en este vídeo para exactamente. poder hacerlo. Vamos al último de los integrantes del centro del campo, que en este caso es Yángel Herrera. Teníamos que meter a alguien del Girona, pero precisamente a Yángel Herrera, que a nadie se le escapa, que es un muy buen futbolista. Sí. ¿Cuál es nuestro argumento para incluirlo en el 11 de infravalorados? Para nosotros cae un poco en este saco por no ser normalmente, y aquí nos acuñamos nosotros este propio fallo, uno de los nombres que destacamos. Incluso nosotros en el vídeo que hicimos del Girona tampoco lo mencionamos, que nos lo comentaron muchos amigos venezolanos, como uno de los nombres clave, porque quizás no nos Sí. queríamos hacer un vídeo más breve y no nos cabía el mencionar a todos, pero siempre mencionamos a Sabiño, a Dobbik, que está siendo una sorpresa esta temporada, un gran fichaje, por supuesto a Alex García, convocado ahora por Luis de la Fuente para la Ujú. selección, Miguel Gutiérrez, que suena como fichaje para el Arsenal, por ejemplo, pero en todo este mare magnum de nombres nunca surge lo suficiente el de Yángel Herrera. Sí, toda la razón. Al final un Girona que hay tanto por destacar, incluso el propio Mitchell, que igual hay algún que otro jugador que se queda siempre ahí en ese segundo escalón, como Yángel Herrera, como el caso de Iván Martín también en ese centro del campo fundamental. Pero si es que echamos un ojo a las cifras, es después de Dodvik el segundo máximo goleador del Girona con 4 goles anotados y además en un Girona donde le caen tantos goles y se le da también generar ocasiones y ese fútbol ofensivo, la figura de Yangel Herrera llegando desde segunda línea con ese despliegue físico que tiene y sobre todo ese disparo, le está aportando mucho a los de Mitchell. Sí, Yángel, que yo creo que
para muchas aficiones españolas, ya sabéis que ha pasado por el Ujú. Huesca, sobre todo por el Granada, en aquel momento incluso con competiciones europeas en Europa League que tuvo el conjunto andaluz, también estuvo en el Español. Yo creo que para muchos ya decían, nosotros ya sabíamos que había futbolista ahí que iba a destacar, y yo creo que el contexto le ha ayudado mucho, Sí. que está en un equipo en el cual, por ejemplo, los futbolistas que llegan de segunda línea y son buenos goleadores como centrocampistas destacan mucho, lo está haciendo él, pero yo creo que estamos ante su temporada un poco de consagración. Ya lleva 4 goles, decías, es más que lo que ha marcado en ninguna temporada Ujú. en Liga en toda su trayectoria, y que además es la primera temporada en la cual es propiedad de un equipo en el que está jugando, Exacto. porque era futbolista, como ya sabéis, del Manchester City, de ese City Football Group, y de hecho lo iban cediendo, estuvo en el New York City, como decíamos, estuvo en el Huesca, estuvo en el Granada, estuvo en el Español, pero siempre como cedido. E incluso en el Girona ya había jugado como cedido. Finalmente este verano el Girona lo compró, y yo creo que es un poco la temporada de consagración de Ángel Herrera, y el Girona estará contento de ahora por fin tenerlo en propiedad para que no se lo lleven, no se lo queden en el City, que yo creo que desde luego le quedaba un poco difícil encontrar hueco Sí. en ese equipo inglés. Sí, además, un jugador que yo creo que siempre a lo largo de su carrera se ha ido a demostrar esa calidad que tiene, ¿no? En el propio Granada, por ejemplo, lo hizo, pero que destacamos aquí un poco porque queda más eclipsado en cuanto a los nombres que tiene el Girona. Eclipsada se va a quedar la gente cuando veamos nuestra línea ofensiva, ese 4-3-3, y los tres de arriba son Ayoce, Sorloz y Suso. Aquí ojo, porque yo creo que ya nuestros amigos de la Real Sociedad Villarreal y Betis nos van a decir, ya sabíamos que eran buenos, pero de nuevo, dejadnos explicar y a ver si nos podemos llegar a un entendimiento. Empezamos, si os parece, por el bueno de Ayoce Pérez, un futbolista que conocemos bien de la Premier League, pero que no obstante no es precisamente, Paula, tan conocido en España por eso, porque marchó muy joven al fútbol británico, y quizás para el fan medio español que consume mucho la liga no lo haya visto tanto hasta que haya vuelto. Sí, entra en ese listado de futbolistas españoles que desde jóvenes se marchan a otras ligas. Aquí en la Premier League, el caso de Ayoce, con solo 20 años se marcha al Newcastle después de estar en segunda con el Tenerife, donde lo hizo realmente bien. A vaya Newcastle se marcha. Sí, Es un futbolista, como ya sabéis y lo habéis visto, con un perfil muy técnico, muy disfrutón, muy de calidad, de sí. pequeños gestos, de espacios cortos. Y Newcastle se fue a un equipo bastante bronco, que no pasaba precisamente por su mejor momento, y en el cual yo creo que se ha curtido mucho, desde luego, como futbolista. Sí, ¿no? Y encima, donde pudo aportar bastante en el Newcastle, sobre todo en cuanto a cifras, goles, asistencias, en un momento en el que Newcastle no es el Newcastle que tenemos ahora en mente, ¿no? De estar en la Champions, sino que peleaba más por no descender. Y luego del Newcastle dio el paso al Leicester City también, donde hizo carrera en la Premier, por lo que es un jugador que en lo que respecta a su trayectoria deportiva siempre ha pasado más desapercibido, por eso lo destacamos aquí como infravalorado, que la temporada pasada, Juan, ya lo vimos en el Betis en esa segunda vuelta, que lo hizo muy bien, fue sin duda uno de los fichajes de enero, y que en este estamos viendo ese Ayoce que vimos la temporada Sí, pasada. para nosotros Ayoce entra en lista de infravalorados por el paso al frente que yo creo que está dando en esta Ujú. temporada y que no se valora lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay un futbolista que se llama Isco Alarcón, que está Sí. acaparando todos los focos y sobre todo todos los MVPs de los partidos en los que juega, Isco MVP, pero Ayoce yo creo que está pasando un poco desapercibido ese paso al frente que está dando. Ya tuvo buen rendimiento cuando llegó la temporada pasada, pero en este lleva 4 goles, un poco haciendo echar menos de menos a el lesionado Fekir, que ya está volviendo a jugar un poquito, a Luis Enrique, que también estaba lesionado, esa falta de un Ujú. 9 enrachado Sí. como con Borja Iglesias, no se sabe muy bien si va a ser Borja Iglesias o William José el delantero. Creo que ese paso al frente le ha venido muy bien al Y yo Betis. creo que la mejor noticia que tiene el Betis es ese entendimiento que estamos pudiendo ver entre Isco y entre Ayoce Pérez, ¿no? Dos jugadores con muy buena calidad, de muy buen pie. Está funcionando eso. Ahora además se incorporará Fekir, que estaba lesionado, y que ahí el Betis, a falta de la figura de un 9 que no están teniendo esta temporada muy, muy enrachado, tiene esos tres futbolistas como principales armas. Y te suelto un dato, Juan, y es que Ayoce Pérez es el tercero mejor de la liga en recuperaciones en campo rival con 2,7. Lo cual nos habla de una cuestión que quizás se pudo poner en duda, porque lo mencionaremos muy breve, Ujú. pero con Brendan Rodgers en el Leicester City no acabó del todo bien. De hecho, tuvo sus disputas por cuestiones precisamente un poco de compromiso, alguna salida nocturna cuando no tocaba.
pero estamos viendo cómo Ayoce Pérez está muy comprometido con la presión que propone Sí. Pellegrini. O sea, que no solo es un futbolista de talento y no solo está teniendo también buena capacidad de llegada, sino que además roba balones en campo contrario, lo cual quiere decir que está siendo importante en la presión. Así que desde luego Ayoce quizás infravalorado por eso, ese paso al frente que ha dado y esta segunda oportunidad que tiene después de que la apuesta que tuvieron tan fuerte por él en el Leicester no saliese del todo bien, ni para él ni para el equipo, que ya sabéis que descendió a segunda división. Así que por eso incluimos al bueno de Ayoce. Si nos cambiamos de banda y vamos a la banda derecha, nos encontramos a un vecino en Sevilla Sí. de Ayoce, en este caso de la parte del Sánchez Pizjuán, es Suso, otro de esos eternos. Está a punto de, pero nunca termina de convencer ni de asentarse. Suso nos parece infravalorado precisamente por los datos que nos han pasado de Beyond Stats y que vamos a ver a continuación, porque me parece que Suso nunca termina de asentarse como un titular indiscutible del Sevilla y que nunca llega a tener esa, digamos, presencia en el gol y en la asistencia que tuvo con el Milan, por ejemplo, en una temporada en la que casi llega a los dobles dígitos Sí. en goles y asistencias, pero deja cositas, pero nunca es titular indiscutible para un entrenador, le falta ese algo, pero luego vamos a los datos y vemos que efectivamente cuando juega es muy clave en la generación de jugadas para su equipo. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que es un perfil de jugador que le podemos recordar temporadas muy buenas o rachas de rendimiento elevado, pero que luego igual le ha costado el estar 3, 4 temporadas en un equipo siendo clave, funcionando y sobre todo teniendo esa regularidad, ¿no? Que es un poco lo que podemos echar en falta a Suso, que como Ayoce también se marchó muy joven, con solo 16 años al Liverpool y se convirtió en el primer futbolista de la historia del Cádiz en irse a un equipo inglés. Sí, no salió del todo bien aquella etapa por Liverpool. De hecho, hubo muchos fichajes de españoles. Yo creo que un poco siguiendo ese ejemplo de Rafa Ujú. Benítez, que ahí es leyenda. Sí. Recuerdo que estuvo, mucha gente nos acordará, Mikel San José. Estuvo fichado por el Liverpool. También pasó, por supuesto, Yago Aspas sin demasiada suerte. El propio Suso, ninguno de ellos llegó a sentarse tristemente en el Liverpool. Aquel Spanish Liverpool yo creo que marcó un poco tendencia con Arbeloa, Xavi Alonso, Pepe Reina, Riera, Y uno más Fernando reciente, Torres. Juan, no sé si te acuerdas, era el Spanish Swansea, que El estaba Spanish Swansea, por supuesto. Mitchell, Sí, Roque sí. Mesa. Ahí hay otro ejemplo de españoles un poco Ujú. colonizando. El propio Andrea Orlandi Sí, formó parte un poquito de manera breve de ese Spanish Swansea, pero Suso no encontró suerte en el Liverpool, sí lo hizo en el Milan, por eso luego volvió al Sevilla con ganas de reivindicarse y sentirse importante. No lo está consiguiendo, por eso consideramos que está infravalorado, ujú. sobre todo por los datos que ya nos ha anticipado un poco Íñigo ahí en realización. Ahí los tenemos, esos datos que nos proporcionan desde Beyond Stats y por los cuales destacamos a Suso. Acciones de alto impacto ofensivo por partido acumula 3,19 y pases que provocan remates por partido acumula 2,26 en lo que va de temporada. Un poquito más pobres los registros en cuanto a goles y asistencias, solo un gol y solo una asistencia. Traducimos esto un poco al lenguaje de los Ujú. mortales, no os preocupéis. Acciones de alto impacto ofensivo, acciones que generan una ocasión de gol para su equipo. Es decir, Suso genera más de 3 ocasiones de gol por partido para el Sevilla cuando está en el campo. Y sus pases generan más de 2 disparos por partido cuando él está en el campo. Es decir, es un futbolista que no consigue ser constante, que no consigue ser indispensable, pero que cuando está, ofensivamente, Sí. genera muchísimo para el Y, Sevilla. y eso habla de la incidencia que está teniendo en los minutos en los que está jugando. Quiero decir, está siendo un futbolista más en rotación ahora mismo, pero que en los minutos que ha entrado en el campo sí que está consiguiendo ser diferencial con También, balón. también difícil en estas etapas del Sevilla con tanto cambio de Sí, entrenador y tantas dinámicas un poco aceleradas por la tensión que vive el club, el saber qué futbolista es titular indiscutible o no, porque de repente cambia el entrenador y tiene otros planes, otros ujú, planteamientos y es un poco difícil. El que sí está siendo titular, aunque sufrió una lesión recientemente, pero lo teníamos que meter en este 11 de infravalorados, es el bueno de Alexander Sorloz, el delantero ex de la Real, en el club en el que estuvo cedido 2 temporadas y ahora delantero del Villarreal. Como decimos, ha sufrido una lesión en la última jornada, no sabemos todavía el alcance de esa lesión, un poco la gravedad, pero esperemos que se recupere pronto. Consideramos que está infravalorado precisamente por su no fichaje por la Real Sociedad. Y es que aquí tenemos que mencionar, Paula, que según Mundo Deportivo, la Real Sociedad tenía todo preparado para ujú. ficharle, estaban dispuestos a pagar los 10 millones de traspaso que ha pagado finalmente el Villarreal, pero la, digamos, red flag para el club vasco fue el sueldo que se pedía por el delantero. No estuvieron dispuestos a pagarlo y yo creo que con su rendimiento en el Villarreal está demostrando que, oye,
y sobre todo también las carencias que está teniendo en la posición de 9 la Real, que quizás hubiera merecido la pena, no lo sé. Exacto, un Villarreal que además no tenía esos problemas en cuanto a pagarle X dinero a Sorloth, sobre todo porque ha sido su gran apuesta en el mercado de fichajes, con la salida de Pau Torres, de Jackson y demás. Tenía más caja para gastar el Villarreal que la Real, eso está claro. La apuesta fue por Sorloth y al final los números y el rendimiento inmediato está siendo ahí, en un Villarreal también que bueno, está teniendo también varios problemas con respecto a rachas del equipo y la llegada ya de distintos entrenadores. Y que... Lo cual, déjame que te interrumpa, sí. Paula, me parece que habla bien de Sorloth, porque si en un equipo que está en crisis, que no está rindiendo, desde luego al nivel que se esperaba, el hecho de que ya haya marcado 6 goles son 6 goles en Liga y 8 goles en 16 partidos en todas las competiciones, 8 en total, promedia más o menos un gol cada 2 partidos, me parece que habla muy bien de él y de su rendimiento individual, buena adaptación al equipo de amarillo, pero me parece bueno pues que Sorloth, quién sabe si en la Real dejó pasar una buena oportunidad. Ya sabéis que en la temporada pasada marcó 12 goles en la Real Sociedad y Manol lo quería, no quisieron pagarle el sueldo y quién sabe si se pueden arrepentir. Y un jugador, Juan, que además tuvo su gran oportunidad con ese paso que dio a la Premier en el Crystal Palace, un club que además siempre ha tenido problemas con respecto a encontrar a ese nuevo goleador, ficharon a Benteke en su momento. Con el Wickham. Con el Wickham no acabó de rendir, Sorloth tampoco destacó en el equipo. Luego ya se marcha cedido a Turquía y ahí se destapa como un gran goleador y es ahora en la Liga Española donde estamos viendo a un Sorloth que yo creo que por apariencia, ¿no? Ves, es un delantero bastante grande, de 1,95 m, puede engañar, pero que es más rápido, mucho más rápido de lo que aparenta y que al final yo creo que sorprende por su potencia y por su desmarque. Sí, desde luego, pues este es un poco el 11 que acabamos con Sorloth, como un poco la cereza, la guinda del pastel. Ahí lo tenemos con Sivera en portería, Rubén Peña como lateral derecho, Alex Suárez y Zubeldia como centrales, Akieme en el lateral izquierdo, Maximovic como pivote ahí aguantando al equipo, Coque y Ángel Herrera como interiores, Ayoce por izquierda, Suso por derecha y Sorloth arriba. Yo creo, Juan, que nos ha quedado un 11 muy completo, que hay de todo prácticamente. Yo te diría, equipito para pelear por Europa, ¿eh? Ojo. Equipito para pelear por Europa, ya nos diréis vosotros en comentario dónde creéis que acabaría este equipo. Hay que decir que también, ojo Paula, porque sé que la gente lo va a comentar en los comentarios, infravalorado también el boli. Infravalorado también el boli que está usando Paula, porque de repente te has empezado a convertir en un pitufo a mitad de vídeo. Ha sido hubiese agradecido, Juan, haberme avisado, no una miradita, un algo. Yo lo he visto, pero digo, está yendo tan bien el vídeo que ¿por qué estropear el momento? Déjale a Paula que disfrute y luego ya le comento. He aprendido la lección, bolis big, Juan, siempre mejor. Porque si no, un poco mancha, sí, claro. Un poco mancha. En fin, aquí está nuestro 11 de infravalorados. Dejadnos en comentarios si pensáis que nos hemos dejado a alguien, si pensáis que hay algún futbolista infravalorado que no hemos incluido en este 11, o si pensáis que hay alguno de los que hemos metido que sobra. Aquí, pues bueno, estamos abiertos a las críticas y a, por supuesto, vuestros comentarios que leeremos a continuación y sobre todo nos veremos en el siguiente.